si me va a tocar un temblor, prefiero estar en uno de esos edificios altos a nivel temblor que un edificio bajo. Es más, aquí, por las características de la Ciudad de México, todavía edificios de 300 metros de altura, sigue rigiendo la parte de sismo contra la de viento. Ese tipo de estructura es muy susceptible también posiblemente a estas aceleraciones verticales, y también hay que considerar que pues, no están confinados, o sea, son elementos que nosotros les damos frágiles, ¿sí? No tienen una continuidad, ¿no? Porque pues, está hecho por piedras, ¿no? O sea, que es una mampostería, ¿no? La piedra, o sea, piedra sobre piedra, pues al final de cuentas es una mampostería, ¿no? Llámale cantera, llámale lo que quieras. Al final del día son muy pesadas y no tienen varillas y no tienen ciertos refuerzos que te ayudan a que se pueda deformar sin fallar, ¿no? En las cúpulas de Puebla, ¿no? En el temblor del 2000, ya se nos olvidó otra vez, nuestra memoria es muy corta, ese es el problema que tenemos, ¿no? Que siempre hablamos de 1, 2, 3 años, van a ver que en 10 años pues ya se nos olvidó esto, ¿no? Tristemente, porque yo creo que todos estos eventos debe de ser una memoria mucho más larga, ¿no? Pero en las cúpulas de Puebla, nunca yo participé, bueno, me pidieron cuando me dieron mi opinión de cómo poder reforzar las cúpulas y muchas veces utilizar fibras de carbono para que no se abran, ¿no? El problema que se tiene es que cuando se abren, pues se baja el domo, ¿no? La cúpula o el domo y se pueden reforzar muy bien con fibra de carbono, ¿no? En su base. Y sin embargo había una posición muy fuerte de los que manejan todos estos edificios históricos y yo los entiendo, ¿no? Conservar los materiales originales. Pero hay veces que es un refuerzo que ni se ve, que se puede cubrir después con un material y que puede dar una resistencia mayor. Y pues ahorita hay que reconstruir la cúpula, pues ya el original, pues ya dónde está, ¿no? Entonces hay veces que es mejor, siempre es una cuestión de discusión, pero la verdad es que vale la pena pues utilizar elementos muy ligeros que los podemos esconder y dan un refuerzo pues adicional para este tipo de estructuras, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que separar un poquito. El Hotel de México en el 85 no estaba en funcionamiento. O sea, estaba vacío, si nos acordamos, cuando se hizo World Trade Center, ¿no? Que pasó del Hotel de México a World Trade Center, ahí se hizo una reestructuración ahora sí que el añadido que se le metió, pues ahí se rigidizó la estructura original, ¿no? Bueno, la Torre Latinoamericana, por sus características de altura, el periodo, o sea, el periodo es el tiempo que tarda en un ciclo completo la estructura de irse a un lado, irse al otro lado y regresar a su origen. Ese tiempo se denomina periodo de la estructura. Cuando coincide con el movimiento del suelo, con el periodo de ese suelo, se amplifican dinámicamente, se ve que se amplifican los efectos. Cuando sucede que hay ese acople, pues las consecuencias pueden ser mayores si no se toman en cuenta. Si se toman en cuenta, pues no importa que coincida. Pero lo que pasa es que la latinoamericana, de esa altura que tiene, se sale de las condiciones del suelo. Y entonces por eso pues ha sido pues el éxito que ha tenido la estructura. Aparte, bueno, pues que se diseñó en ese entonces con uno de los mejores diseñadores, que fue el doctor Leonardo Sebart. Se hizo una revisión en la Universidad de Illinois con Newmark y otro mexicano muy sobresaliente que fue el doctor Emilio Rosenbluth. Entonces, pues hubo muchos ojos expertos en eso, viendo esa construcción. Generalmente todas las torres pues son los lugares, a diferencia de lo que la gente cree, ¿no? Cuando ve un edificio tan alto, pues le da miedo.
Pues yo digo que si me va a tocar un temblor, prefiero estar en uno de esos edificios altos a nivel temblor que un edificio bajo. ¿Por qué? Porque primero la gente que diseña o diseñamos, porque me ha tocado diseñar algunos de estos edificios altos o participar en revisiones, como fue Torre Mayor, Torre Vancomer, diseñar Torre Coy en Monterrey, que es la más alta de México, es más alta todavía que estos edificios de Reforma. Sabemos que primero somos un grupo muy selecto de diseñadores, para empezar, y siempre hay revisiones. O sea, revisa, si lo diseña uno, le revisa en otro. Por eso yo digo que he participado en diseño y en revisión de estos edificios. Entonces, la población que podemos hacer esto es muy pequeña, para empezar. Segunda, que se aleja de la zona crítica, por la altura, se aleja de la zona crítica de los temblores. Es más, aquí, por las características de la Ciudad de México, todavía edificios de 300 metros de altura, sigue rigiendo la parte de sismo contra la de viento. ¿Por qué? Porque el sismo es fuerte, o sea, los sismos que sentimos en la Ciudad de México, aunque no sean el origen propiamente en la Ciudad de México, se sienten por el tipo de suelo, y sin embargo tiene otra cosa, que el viento, las velocidades de viento en la Ciudad de México son muy bajas. Ahora, si nosotros lo revertimos a Monterrey, vámonos a Monterrey, es totalmente contrario. Los edificios altos se rigen por viento, su diseño está regido por viento, porque hay sismos muy bajos registrados en Monterrey, muy bajos, y el viento, pues aunque no es extraordinario, no es zona de huracán, pero sí tiene una componente fuerte de viento. Entonces, el diseño de edificios altos en Monterrey va a ser más regido por el viento que por el sismo. Y aquí es al revés. Ambas son fuerzas laterales. Entonces, al rigidizar y al calcular la resistencia a los elementos por una fuerza lateral, pues automáticamente te hace que resista pues, la otra fuerza lateral, ¿no? No quiere decir que sean a igualdad, ¿no? Hay veces que nos enfocamos porque el diseño de viento la concepción es diferente a la de sismo, ¿no? Pero, sin embargo, si tú, ya que concebiste, vamos a pensar la de Monterrey otra vez, volviendo a Torre Coy, que sí soporta el viento perfectamente, ya después puedes meter las fuerzas laterales por algún sismo y entonces vas viendo que no necesariamente los mismos elementos serían los críticos por uno o por otro. Generalmente tenemos que revisar ambos. Aún el de Monterrey, cuando revisamos, insistimos en evaluar sísmicamente el edificio y se hizo. A pesar de que hubo mucho, ¿cómo se dice?, resistencia por parte del desarrollador al principio, ahorita pues está feliz que lo hicimos, ¿no? Porque se presentó durante la construcción, se presentó un temblorcito, pues que realmente puso en evidencia que sí hay este tipo de efectos, pero sin embargo, pues cuando me habló le dije, no te preocupes, sí lo revisamos por nuestra cuenta, siempre hay que revisar ese tipo, o sea, lo hicimos, pero yo sí recomiendo que siempre se evalúe qué tanto de sismo puede haber o qué tanto de viento podría ser para que estemos seguros en, sobre todo, los efectos de la naturaleza más importantes, ¿no? Hoy en día se habla de Kingdom Tower, no sabemos si al rato lo van a cambiar, ahorita como que ya empiezan a decirle Jeddah Tower porque está en la ciudad de Jeddah. Entonces, ahí se controla totalmente por el viento. O sea, yo si quisiera, o sea, el diseño por viento podría aguantar un temblor bastante importante, ¿no?